que por otro lado a vos personalmente te lo he mandado para que vos se lo puedes pasar a tus compañeros. A los efectos de que, bueno, lo tengan también como guía de la clase de hoy, ¿cierto? Eh, bueno, el tema de hoy es lo que vamos a hablar de plataformas. Eh, un aeropuerto está definido, digamos, en principio por la pista, propiamente dicho, eh, las calles de rodaje, que una vez que el avión, digamos, ha aterrizado, se dirige por las calles de rodaje hacia las plataformas, que es el tema que vamos a tomar hoy. Y después, bueno, tenemos todo lo que es el edificio de pasajeros. Todo eso, con todos los otros elementos que componen, digamos, que componen el aeropuerto. De acuerdo a la Organización Mundial de la Aviación Civil, eh, define como plataforma como un área que está, que sirve para qué? Para estacionamiento de los aviones, que sirve este, para embarque, para desembarque de los pasajeros, para también abastecimiento de combustible, en el caso de que en algún momento tenga algún problema mecánico, se puede llegar a resolver, digamos, en la zona de las plataformas, pero si el tema, digamos, es más grave, se lo lleva a los servicios de hangar. Los servicios de hangar son grandes galpones donde los llevan ahí a los aviones y bueno, y ahí estudian cuál es el problema de fondo que tiene. Eh, pero en principio, justamente esa plataforma, esa área, sirve para eso, ¿no es cierto? Para mantenimiento, para carga de combustible, para embarque y desembarque de los pasajeros y para reaprovisionamiento de combustible. Para eso, cuando nosotros dimensionamos una plataforma, bueno, hay una serie de requisitos, ¿no es cierto?, que tenemos que cumplir en el diseño. Una es determinar la distancia mínima de rodaje de la aeronave en las pistas y los puestos de estacionamiento. ¿Eso qué quiere decir? Recién yo mencioné que el avión aterriza y se dirige, digamos, por las calles de rodaje hacia la plataforma. Bueno, lo que se plantea acá dentro del diseño es que esa distancia sea la menor posible. Digo la menor posible porque en los aeropuertos internacionales, los grandes aeropuertos internacionales, a veces tenemos una batería digamos, de pistas, una al lado de la otra, con distintas direcciones, y que eso hace de que también las distancias sean distintas, ¿no es cierto? Ya vamos a ver cuando en el tema del estacionamiento y cuando estudiemos las luces y digamos de las plataformas y la pista de aterrizaje, ahí vamos a ver digamos cómo son la orientación de la pista, que se puede ver desde el aire o con eh, relojes que me dicen dónde tengo que dirigirme, digamos, para el estacionamiento. Y esas distancias, bueno, tienen que ser lo mínimo posible por los tiempos que se toman, digamos, de viaje, ¿no? Tenemos que tenerte en cuenta también que los puestos de estacionamiento que nosotros que tenemos, digamos, como en la plataforma, sean lo suficientes para los distintos movimientos que tiene el aeropuerto
que ya está predimensionado, en el sentido de cuando nosotros empezamos a dimensionar, vemos el tipo de aeronave que surge de los puntos que tenemos que unir y surge también de el avión surge también de ese tema, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que determinar eh, para esos distintos movimientos darnos los suficientes puestos de plataformas. eh, Otro tema que también tenemos que tener un trazado, digamos, que minimice la posibilidad de demora. Eh, Siempre el tiempo, digamos, de tanto de despegue como de aterrizaje hacia, digamos, el movimiento de las plataformas hacia la pista y de la pista a la plataforma, debemos hacerlo con un tiempo, con libertad de movimiento, pero que el tiempo debe ser lo mínimo posible. Después tenemos que instalaciones para el embarque y desembarque de pasajeros. Eso se puede hacer de dos formas. Generalmente en estos aeropuertos internacionales tenemos lo que le llamamos la manga, o sea que cuando nosotros producimos el embarque, nos dirigimos por un pasillo hasta tomar la manga que nos lleva, digamos, directamente al, eh, al, este, al avión. La otra forma, que no es la más conveniente, debido a que se produce un cierto movimiento de lo que son colectivos, eh, camiones de combustible, abastecimiento de combustible, y esos movimientos hay que tratarlo de evitar, ¿cierto? Pero también, y en aeropuertos internacionales, se usa eh, que el traslado a través de un colectivo y que nos lleva hasta el pie de la escalera del avión y ahí debemos subir. En algunos casos se hace por la parte delantera, ¿cierto? En su mayoría por la parte delantera. Puede ser que si el avión es muy grande y la cantidad de gente, puede ser por adelante y por atrás. Que digamos, tanto el embarque como el desembarque de pasajeros. Eh, Debemos proveer también todas las instalaciones que van puestas, digamos, en la plataforma para la carga de combustible, que ya también la vamos a ver, ¿cierto? Eh, Tenemos también instalaciones para carga y descarga de mercancías, o sea, todo lo que, las valijas que van dentro, digamos, del avión, son bajadas a través también de pequeños colectivos, en donde eso se lo lleva a una cinta y una cinta transportadora para después retirar todas las valijas dentro del edificio. Tenemos que tener un espacio de estacionamiento de equipo de servicio de la aeronave y un sistema de vía de circulación para los vehículos de servicio, ¿cierto? Todo este tema de vehículos de servicio, que como dijimos puede ser traslado de pasajeros, puede ser los bomberos, puede ser los camiones cisterna para el abastecimiento de combustible, todo eso tiene que estudiarse la circulación para que no se topen uno con el otro, justamente para evitar todo el tema de movimiento de estos vehículos, para evitar todo lo que es un accidente con todo este movimiento de vehículos. Eh, por otro lado, esos son, digamos, los requisitos que tenemos que tener, digamos, para el diseño de la plataforma. En cuanto al diseño geométrico, tenemos que tener en cuenta cuál es
el tamaño de la aeronave que nosotros necesitamos, que nosotros hemos determinado para este tipo de aeropuerto, porque de eso va a surgir, digamos, las dimensiones de lo que es la plataforma. Y por otro lado, justamente tener el número de posiciones de estacionamiento. Que ya vamos a ver que de frente, de costado, de atrás, depende de la forma que podemos estacionar el avión, ¿no es cierto? Todo lo que es la forma de estacionamiento del avión. Ese número de posiciones de estacionamiento responde a qué? Responde a la cantidad de movimientos de avión que tiene el aeropuerto, ¿no es cierto? Del flujo horario también. Hay veces que tenemos, así como nosotros en vías 1 calculamos cuando hacemos el transporte la hora punta, digamos que acá lo que determinamos es el flujo horario que tenemos para los distintos movimientos de los aviones. Y eso depende de qué, del número de aviones, la hora de referencia que tomamos y el tiempo de cada aeronave que pertenece a la plataforma. Entonces de eso surge una pequeña formulita, ¿no es cierto?, en donde la hora punta o la hora de referencia es la hora punta, siendo esta una hora que está medida del promedio del año del promedio de año, ¿cierto? Entonces, de eso surge esta formulita que dice que el número de posiciones de estacionamiento depende del volumen total de aviones que llegan y que salen, depende del tiempo de ocupación de una posición en horas, que eso también es importante definirlo, digamos, justamente para que todos los aviones que llegan o todos los aviones que salgan no se topen unos con el otro. Ese tiempo de ocupación tiene que ser muy bien estudiado. Y por otro lado, el tanto por ciento de aviones que llegan y salen, y un factor de utilización que varía aproximadamente entre 0,5 y 0,8. A ver, yo no sé si ahí les pase un ejemplo. Supongamos que tenemos un volumen de hora punta de 80, ¿no es cierto? Porcentaje de llegada y salida entre 70 y 30. Si tenemos una media porcentual de tiempo, ¿no es cierto?, de ocupación de 0,5 y un factor de utilización de 0,70. Eso nos da un número de posiciones de estacionamiento que es el número 40. Con esto nos da, digamos, para determinar el diseño y las dimensiones de la plataforma que yo voy a utilizar para mi aeropuerto. Si tenemos distintos tipos de tráfico, digamos, dentro del aeropuerto, se aconseja calcular por separado el número de posiciones para vuelos internacionales y para vuelos nacionales, ¿no es cierto? Los vuelos charter. Si bien, por ejemplo, el aeropuerto internacional nuestro, nosotros tenemos aeropuertos, acá en Córdoba hablo, ¿no? Tenemos el aeropuerto nuestro que es internacional, pero a su vez también tenemos vuelos charter, o sea, vuelos nacionales. Entonces, en este caso, conviene tener sectores para uno y para el otro, digamos, determinado a través de esta formulita, determinando el número
el número de posiciones de estacionamiento y las dimensiones correspondientes para cada tipología de avión que estaciona en esa plataforma. A partir de ahí tenemos distintas formas de estacionamiento. No sé si ustedes lo pueden llegar a ver en lo que les mandé, que son las distintas disposiciones que tienen de forma de estacionamiento, digamos, las plataformas. Uno de esos sistemas de estacionamiento es el sistema frontal, ¿cierto? Este sistema frontal consiste en que las plataformas están en forma perpendicular de lo que es, o paralela, digamos, al edificio, paralelas al edificio, propiamente dicho. Este sistema frontal es poco usado en aeropuertos, es más usado en aeropuertos chicos que en aeropuertos grandes internacionales, ¿no es cierto? Son utilizados generalmente para 4 o 5 puestos de embarque, digamos, de lo que es el aeropuerto en sí, el movimiento del aeropuerto. Ese es el sistema frontal. Después tenemos el sistema de estacionamiento abierto. ¿En qué consiste esto? ¿No es cierto? Es el edificio y retirado, digamos, un poco del edificio, porque requiere para esto transporte desde el edificio hacia la plataforma, como yo les decía, en pequeños colectivos. No lo podemos hacer a través de mangas, sino lo van haciendo a través de ese transporte, a través de colectivos. Si bien se puede utilizar para aeropuertos chicos y aeropuertos medianos, pero es un sistema, como dijimos, inseguro, porque tiene que cruzar sendas, sendas que tienen el movimiento de otro tipo de vehículos, que tenemos que tenerlo muy bien calculado para que, pero muchas veces puede producir el tema de que se necesita mayor mantenimiento en un avión que en el otro. El servicio de bomberos a lo mejor en algunos se puede utilizar. Entonces se van cruzando todos estos vehículos, por eso se torna un poco inseguro. Pero también es utilizado para aeropuertos medianos. Sistema de estacionamiento abierto, ¿no? Uno de los mejores sistemas que hay, y sobre todo en aeropuertos internacionales grandes, donde tienen mucho movimiento, hay aeropuertos que tienen alrededor de entre 500 a 600.000 movimientos diarios. Son aeropuertos internacionales muy grandes, y se utiliza un sistema en espigón, un sistema en satélite que se llama. Entonces, ¿en qué consiste eso? Yo tengo el edificio propiamente dicho y me dirijo por túneles hacia una gran plataforma, y dentro de esa gran plataforma tenemos las distintas plataformas, o sea, serían las plataformas de embarque, y a partir de ahí yo tengo la salida o la entrada, digamos, del avión a través de mangas. Es uno de los sistemas más seguros que hay, ¿cierto? Eso, entonces decimos que sistema espigón o sistema en satélite, desde el edificio nos dirigimos por un pasillo, que es un túnel, o sea, por debajo. Llegamos a una gran plataforma de embarque o desembarque, y a partir de ahí tenemos las distintas, alrededor, digamos, de esa gran plataforma, los distintos estacionamientos de los
de los aviones para yo poder salir a través de una manga. El otro sistema es el sistema espigón, que consiste, tengo el edificio y dentro del edificio, para un lado y para el otro, distintas plataformas. Entonces yo ahí lo único que hago es dirigirme siempre por la manga. No hay movimiento de otro tipo de vehículos, ¿cierto? También es un sistema muy seguro. Los más utilizados justamente en los aeropuertos internacionales, grandes aeropuertos internacionales, el sistema satélite y el sistema espigón, ¿no? Los sistemas abiertos y el sistema frontal son, el sistema abierto sí puede ser utilizado también para aeropuertos medianos y aeropuertos grandes, pero es inseguro. Y el sistema frontal, que es un sistema para aeropuertos chicos, aeropuertos de cabotaje. Y tenemos otro sistema satélite también de otra forma, que es, digamos, también el edificio. Nos dirigimos distintos diseños, ¿no? De sistema satélite, que también nos dirigimos hacia, por un túnel, hacia una gran plataforma con distintas plataformas a su vez, digamos, donde a partir de ahí también hay otras plataformas para cada uno de los aviones. Por eso es lo que yo digo, esto se utiliza para aeropuertos de gran envergadura, de grandes movimientos, ¿cierto? Bueno, se diseña, digamos, de esta forma, en donde ya prácticamente están estudiados las distancias, ¿no es cierto?, de lo que es el edificio propiamente dicho, que son aproximadamente 76 metros, hacia la gran plataforma, y a partir de ahí tenemos esa gran plataforma de 91 metros, y dentro de esa plataforma grande, otras, digamos que a su vez, tienen cada uno de los estacionamientos de cada uno de los aviones. Ese también es un sistema de satélite. Entonces, con eso hemos definido nosotros lo que es la plataforma, digamos, dentro de lo que es todo esto que se llama aeropuerto, ¿cierto? Lo que vamos a ver ahora es la configuración del estacionamiento. ¿Cierto? Tenemos distintas formas de estacionamiento, que puede ser un estacionamiento con la proa hacia adentro, otra con la proa hacia afuera, o sea, la proa es la parte delantera, ¿no es cierto?, del avión, y que puede ser, digamos, perpendicular o puede ser, digamos, inclinado a los 45 grados con respecto al edificio. Y después también tenemos un tercer estacionamiento, que es el estacionamiento paralelo. Ese es el estacionamiento paralelo. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que estas formas de estacionamientos, como todo, ¿no es cierto?, tiene su pro y su contra. Tiene cosas a favor y tiene cosas en contra para cada uno de estos estacionamientos. Nosotros tenemos que definir, ¿no es cierto?, cuál es el que nos va a servir más para nuestro aeropuerto, para nuestro diseño de aeropuerto. Generalmente el que más se utiliza, ustedes a lo mejor si han viajado, el que más se utiliza es el número 1, que es el de proa hacia adentro. Eso, tenemos distintas ventajas y desventajas. Vamos a ver en el caso 1, que es la proa hacia adentro, ya sea perpendicular al edificio como inclinado, digamos, el caso A y el caso B. ¿Cuáles son las ventajas que tiene para este tipo de estacionamiento? Cuando nosotros encendemos, digamos, el,
el avión o la turbina, el ruido es menor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las turbinas miran para el otro lado del edificio. Por otro lado, digamos, el chorro de gases que provoca, digamos, esta turbina va dirigido, digamos, para fuera del edificio, no para el edificio. Y por otro lado, la puerta delantera está cerca del edificio. Entonces, nosotros colocamos una manga directamente, digamos, a, en la proa, la parte delantera, y el recorrido, digamos, es menor, ¿cierto? Eh, También, por otro lado, tenemos lo que dijimos para este tipo de estacionamiento, tenemos desventajas, ¿cierto? ¿Cuál es la desventaja? Que al girar lo hace totalmente cargado. Generalmente se hace un poco marcha atrás del avión, pero después gira para entrar, digamos, en las calles de rodaje para luego llegar a la pista propiamente dicho, ¿cierto? Entonces, al girar lo hace totalmente cargado y necesita una potencia de motor más grande, ¿no es cierto? Que eso, eh, eso hace de que necesitamos, digamos, un avión de una mayor envergadura. Y el ruido de las toberas de admisión, las turbinas del escape de gases, ¿no es cierto? Eso también está totalmente, digamos, cargado. Entonces, cuando lo damos vuelta para iniciar, digamos, el movimiento hacia las calles de rodaje. En el caso del punto 2, o del estacionamiento 2, que tenemos la proa hacia afuera, ya sea perpendicular o inclinada a 45 grados, tenemos la ventaja que el impulso es menor, ¿no es cierto? Porque el peso de la nave le permite girar con poca potencia de motor. La puerta trasera, ¿no es cierto? Esa cerca de la terminal, así que en ese caso dijimos podemos ingresar a través de la manga, no por la parte delantera, sino por la parte trasera. ¿Mm? Y la plataforma de menor superficie porque ahí no tenemos que girarlo el avión, ya directamente está en una posición para salir directamente hacia las calles de rodaje. La desventaja es que al apartarse la salida, digamos, del avión, el chorro de descarga de la turbina va hacia el edificio, ¿cierto? Antiguamente, ahora ya no, ¿no? Pero antiguamente, en el aeropuerto nuestro, acá en el Tarabela, se podía ver los aviones cuando salían. Uno podía estar ahí al lado, ¿no es cierto? Entonces, todo eso lo veía muy cerca. Ahora ya no, porque todo lo que es la visita queda en un sector, solamente el pasajero que va a embarcarse pasa, digamos, a la sala de embarque y de ahí va directamente al avión. Entonces, estos no lo ve nadie, solamente algunos pasajeros que están por embarcar, ¿no es cierto? Lo pueden ver a través de un vidrio, estos gases, digamos, y eh, producto, digamos, de, de que el avión se dirige hacia las calles de rodaje. Por último, tenemos el otro estacionamiento, que es el estacionamiento paralelo, que también, ¿no es cierto?, tiene su ventaja y tiene su desventaja. La ventaja es que de la menor configuración para la circulación de pasajeros. O sea que acá podemos hasta la manga, tanto delantera como trasera, depende de dónde está la posición del avión,
estamos a la misma distancia, no tenemos inconveniente en ese sentido para la carga y la descarga, digamos, de pasajeros. Ahora, la desventaja es que necesitamos un mayor espacio, ¿no es cierto?, que los anteriores, y los chorros, digamos, y los ruidos apuntan a los aviones contiguos. Entonces, eso también sería una ventaja. Yo repito de lo que he visto, digamos, en los distintos aeropuertos internacionales, tanto europeos como yanquis, ¿cierto? Que en general la forma de estacionamiento es la número uno. Hay algunos aeropuertos que de menos envergadura que se utilizan, digamos, la forma 2 y la forma 3, pero en la mayoría es la forma número uno. Decimos también que las plataformas no solamente sirven para estacionamiento, sino también sirven para servicios de mantenimiento, por un lado, y de abastecimiento de combustible. En cuanto al abastecimiento de combustible, también es parte del diseño que nosotros tenemos que definir dentro del aeropuerto, que puede ser a través de camiones cisterna, ¿sí? que, que la ventaja que tiene que puede ser abastecido en cualquier lugar de la plataforma, eh, pero de acuerdo a la capacidad del tanque de combustible de los aviones, hay veces que nosotros necesitamos entre 2 o 3 camiones cisternas para cargar. Y ese tipo de combustible, ¿no es cierto? El combustible de avión es altamente peligroso, en el sentido que los octanajes que tiene, digamos, la nafta avión es muy superior a la de un automóvil. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese traslado. Y por otro lado, también en los movimientos que se producen para la carga y la descarga también de pasajeros, ¿cierto? Pero es una forma de carga, ¿no es cierto?, que es los camiones cisterna. Después tenemos depósito de combustible. Un depósito de combustible que sería como una estación de servicio, ¿no es cierto?, que consiste en la instalación desde ahí con tuberías subterráneas, ¿no es cierto?, que van unidas, digamos, al área central de la plataforma, ¿sí?, para nosotros a través de distintas mangueras cargarlos a través, digamos, de esa digamos, de ese depósito, cargarlos a través de mangueras hacia, digamos, el avión. Y ese depósito de combustible constan de un contador que es el medidor, digamos, de que me va diciendo qué cantidad de combustible le voy cargando, un separador de aire y un carretel de manguera con un filtro. Esos son los elementos que van subterráneos desde una gran cisterna que está a una cierta distancia, podríamos decir que es la estación de servicio de abastecimiento, que a través de cañerías subterráneas llegan a la plataforma o las distintas plataformas, y con todos estos elementos se coloca esa manguera dentro del avión y se carga, digamos, se carga a cada uno de estos aviones. ¿Cuál es la ventaja? Que es un abastecimiento continuo. Directamente se coloca la manguera y hasta que se llena, digamos, no necesitamos a veces cargar 2 o 3 camiones cisternas para el abastecimiento, digamos, de combustible.
Y después tiene una desventaja que es mucho equipo, ¿no es cierto?, en el lugar de abastecimiento dentro de la plataforma. Pero digamos, eso yo creo que es la forma más segura de abastecimiento de combustible, digamos, de los aviones. Eh, Tenemos el sistema hidrante, que consta de los mismos elementos que el anterior, pero el depósito se reemplaza por una válvula, ¿no es cierto? Y la desventaja de esto es que aparecen de nuevo los vehículos, digamos, en movimiento, ¿no es cierto? Ese es el sistema hidrante. Necesitamos para todo esto una energía eléctrica, digamos, para todo lo que es no solamente la parte del edificio, sino todo este tema de movimiento, que si no tenemos electricidad no podemos cargar, digamos, de esta forma, ¿no es cierto? Entonces, antes que el avión empiece a funcionar, en todo este sistema de abastecimiento de combustible y los servicios, los distintos servicios, tenemos que tener una cierta energía, ¿cierto? Que muchas veces si falla, eh, tenemos que tener otros elementos que nos permitan que podamos seguir, digamos, cargando el combustible. Eh, otro elemento que tenemos, digamos, dentro de los aeropuertos son los apartados de espera. Ustedes van a ver ahí que tienen un dibujo de todo lo que representa, digamos, el aeropuerto. Toda no el edificio propiamente dicho, después lo vamos a analizar de todos los elementos que necesitamos dentro del edificio. Acá simplemente tenemos el edificio terminal, tenemos lo que es la plataforma, ¿no? Tenemos la plataforma, tenemos las calles de rodaje, a su vez tenemos también una zona de espera. Muchas veces quien maneja, digamos, todos los movimientos del aeropuerto, y eso es la parte más importante que nosotros tenemos que tener, es la torre de control. La torre de control tiene que tener una visión a los 360 grados, está en la parte más alta del edificio y es la que comanda todos los movimientos. Todos los movimientos, digamos, del aeropuerto lo comanda la torre de control. Muchas veces nos dicen, bueno, necesitamos el espacio de la plataforma, pero todavía no le dan la autorización para despegar. O a lo mejor si han, si, han si vienen de un vuelo hacia las plataformas y están ocupadas, tenemos un espacio que se llama zona de espera, que es un área definida en que se puede, el avión se detiene ahí, ¿cierto? Puede esperar para dejar el paso, digamos, a otros aviones. ¿Y esto para qué? Para facilitar el movimiento de circulación de las aeronaves, digamos, dentro del aeropuerto. Y esto, digamos, lo tenemos que tener en cuenta para el proyecto geométrico, digamos, del edificio, ¿no es cierto? Del aeropuerto en sí, ¿cierto? Estas zonas de espera son importantísimas, que a veces son utilizadas y a veces no, depende de acuerdo a los movimientos diarios que tenemos, digamos, en los aeropuertos. Y tenemos también plataformas de servicio de hangar, que, como dijimos, si el avión necesita
¿no es cierto? Necesita un mayor mantenimiento que, digamos, con un tiempo que se va fuera, digamos, de lo que es el movimiento del avión en sí, se lleva a estos grandes galpones que son los servicios de hangar, ¿no? En donde también justamente tenemos plataformas donde lo estacionamos ahí el avión y observamos, digamos, lo que el problema con más tiempo para resolverlo. Entonces ahí ustedes podrán ver en un bosquejo, digamos, de lo que es el edificio propiamente dicho, el aeropuerto propiamente dicho, que tenemos, por un lado, digamos, la pista, que ya vamos a ver, hemos determinado la clase pasada, la longitud de pista, de acuerdo, digamos, a las temperaturas, de acuerdo al sol, de acuerdo a los vientos, la categoría de los vientos. Nosotros tenemos por un lado la orientación y por otro lado, de acuerdo a ese valor de rho y de acuerdo, digamos, a los vientos y de acuerdo a la orientación, cuál va a ser la longitud y la potencia de motor que yo voy a necesitar para ese tipo de aeropuerto, surge lo que es la longitud de pista. Y después tenemos espacios, ¿no es cierto?, que pueden ser asfaltados, como pueden ser bien planos, pero pueden ser a lo mejor de tierra, que son zonas de aproximación, que se llama, y que eso es utilizado, digamos, eh, justamente para este tema de la velocidad V1 que veíamos en la clase pasada, en donde en algunas ocasiones, no me dio esa longitud de pista y paso, digamos, a esta zona de aproximación, que repito, puede ser, digamos, asfaltada, pero por lo general, digamos, es bien plana, ¿cierto? Bien, bien estabilizada, pero es de pasto. Esas son las zonas de aproximación, por cualquier eventualidad que podamos nosotros tener dentro del manejo. Eso significa una longitud de franja también. Eh, lo que es el umbral, que es la salida y entrada, digamos, del avión cuando aterriza. De ahí surgen las calles de rodajes, ¿cierto? Que en este caso están puestas en forma, perpendicular, digamos, a la pista, que no es lo más conveniente. A veces se lo hace en su mayoría a 45 grados, a los efectos que el avión no tenga que hacer todo el giro de ese 90 grados, ¿cierto? Pero tenemos muchos aeropuertos que están definidos a 90 grados las calles de rodaje. Entonces, las calles de rodaje, la zona de espera, si es necesaria, y a partir de ahí hacia la plataforma para lo que es el desembarque, ¿no es cierto?, o el embarque de pasajeros hacia el edificio. Bueno, eso es lo que la clase de hoy. ¿Alguna duda sobre esto? Sí, profe, ¿puede repetir lo de umbral? Del umbral. Bueno, ya lo vamos a ver con más detalle más adelante, que dentro de la pista, nosotros tenemos, después vamos a ver la iluminación por un lado, y vamos a ver eh, el lugar donde ustedes ven que cuando van a despegar un avión, si van por las calles de rodaje, llegan a la pista y el avión para, ¿no es cierto? A partir de ahí prende sus turbinas y sale, ¿no es cierto? Eh, ¿Y dónde para? Justamente en esa franja que está pintada, que es el umbral. A partir de ahí dice, bueno, yo a partir de acá yo ya sé que tengo tanta longitud de pista,
y la velocidad que tengo que desarrollar para poder salir, ¿no es cierto?, y poder despegar con éxito. Eso, digamos, es la función del umbral, ¿no es cierto? Que si ustedes han viajado en avión, ven que el avión se dirige desde de la plataforma por las calles de rodaje, llega a la pista y para totalmente el avión. Para unos segundos, ¿no? Pero para. Y para justamente a donde está, digamos, ese umbral, ¿no? Que sería como la senda peatonal, digamos, ¿cierto? Entonces, a partir de ese umbral, el piloto sabe que él tiene un desarrollo de pista de tanto, ¿no? Para lograr, digamos, saber con qué velocidad y todo. Todo esto es también manejado a través de aparatos de medición, ¿no es cierto? En lo que es aeropuertos internacionales. En eso, digamos, los pilotos tienen gran experiencia en eso. Pero, digamos, el tema del umbral es ese. ¿Alguna otra duda? Yo quisiera que, bueno, después vean lo que les mandé de apuntes, tanto al grupo de aeropuertos, al WhatsApp de aeropuertos, como a Bianca, que para que, bueno, si hay algún inconveniente, se los vuelvo a mandar a la apunte. Bueno, cualquier otra duda que tengan. Bueno, entonces, si no hay duda, o cualquier duda que surja una vez que ustedes van Profe, leyendo, sí, una sola consulta. Respecto a la fecha del parcial, sí, está anotado 25 de abril sí, y no sé si es esa la fecha o hablaban también de que era el 28. no, no es el 25. 25, listo. Sí, Ya es el está. 25, digamos, así lo hemos determinado con Daniel Acelar, con el ingeniero Bien, Acelar, que es el mismo día que se toma vías uno. Entonces, él tomaría vías uno, yo tomaría vías 2. En dos partes, ¿no? Que ya lo vamos a dividir en dos, digamos, es una cuestión de aula. Vamos a dividir en dos la cantidad de alumnos y bueno, y ahí tomaremos uno de las 6:30 hasta las 8:30 y otro de las 8:30 hasta las 8, perdón, y las 8:30 hasta las 10:30. Eso van a ser, digamos, o de 6 a 8 y de 8:30 a 10:30. Esos van a ser la forma con que vamos a tomar los parciales. Pero se toma el día 25, lunes 25. Ya lo listo. hemos definido a través ahí del departamento. Bueno, yo quisiera que vayan leyendo todos los apuntes y bueno, cualquier duda que tengan, este, me lo preguntan a través del WhatsApp. Perfecto, profe.